Felipe II, el rey prudente, una de las figuras fundamentales de la historia universal y uno de los reyes más atacados por la leyenda negra contra el Imperio Español, el demonio del sur, que antes preferiría perder sus estados y 100 vidas que tuviese que reinar sobre herejes. Felipe II fue uno de los grandes mecenas de su tiempo y defensor de los derechos de la población indígena de América. El rey prudente fue muchas cosas y tiene muchas caras. Aunque mucho se ha hablado y escrito sobre él, en este vídeo vamos a comentar algunas cosas, sobre todo lo que se le debe a este magnífico monarca que fue uno de los artífices del pasado glorioso del Imperio Español. El siglo XVI español es uno de los siglos más increíbles, por todas las connotaciones que tuvo para España. Tengamos en cuenta que el Imperio Hispánico imponía la moda, la religión y la política en el mundo. Y en este siglo vivió Felipe II, personaje hermético en sus gestos públicos y con problemas para el trato social, que se convirtió en uno de los monarcas más importantes de la historia de la monarquía católica. De Felipe II se dice que no fue feliz, probablemente lógico para un hombre con su responsabilidad, literalmente global. Su nacimiento, el 21 de mayo de 1527 en Valladolid, supuso un acontecimiento nacional. Era el primer príncipe de Asturias destinado desde la cuna a heredar toda la monarquía, lo que él cifró más tarde en su sello con esta inscripción: Philippus Hispaniarum Princeps. Con esa moral tan férrea que se imponía y esa educación cortesana tan estricta, tuvo los mejores profesores de la época. Esto puede hacernos pensar que fue solo su infancia su época más feliz, cuando jugaba con sus amigos en las huertas de Madrid, especialmente con dos de sus pajes que después tuvieron un papel destacado en su reinado. El portugués Ruiz Gómez de Silva, que le llevaba 11 años, y que será el futuro príncipe de Éboli, y Luis Requesens de Zúñiga, el hijo de Juan de Zúñiga, Avellaneda y Velasco. La infancia del príncipe transcurrió de una forma normal, bajo el control de su madre, la emperatriz Isabel, pero con la imagen de un padre con frecuencia ausente, dado que desde el año 1529, cuando el príncipe tan solo tenía 2 años, Carlos V salió de España llamado por sus obligaciones imperiales: coronación imperial en Bolonia, defensa de Viena frente al turco, conquista de Túnez y campaña de Provenza. De hecho, no vivió en la corte con su padre, salvo en algunas esporádicas ocasiones, hasta las Navidades de 1536. Aunque tuvo los mejores profesores en la corte, como ya se ha dicho, una parte de esa formación del príncipe fue el propio don Carlos quien se la reservó personalmente: el aspecto político. En un principio se trataba de íntimas conversaciones del padre con el hijo que se mantenían regularmente cuando el emperador Carlos, dolido por la soledad que le había traído la muerte de la emperatriz Isabel, buscó en su hijo la ayuda que precisaba para gobernar, máxime pensando que pronto los acontecimientos internacionales lo iban a obligar a dejar nuevamente España. Y cuando eso ocurrió, en 1543, Carlos V le mandó a su hijo desde Palamós, en la costa catalana, un primer conjunto de instrucciones que completó 5 años después, en 1458, conocidas como el Testamento Político del César, siendo las primeras más de carácter moral y para prevenir al príncipe de cómo había de comportarse con sus ministros y consejeros, y además con la seria advertencia de que jamás cayese en la práctica de tener un valido, porque aunque os fuere más descansado, no es lo que más os conviene. Y en las segundas instrucciones, las de 1548, son una extensa consideración sobre política exterior, desarrollando una visión de la situación de las relaciones con los principales estados de la cristiandad, así como con el turco, con el que existían treguas que debían guardarse porque el buen gobernante debía ser fiel a su palabra, la diese a los cristianos o a los infieles. Unas instrucciones que rezumaban sabiduría política y una fuerte carga ética, de forma que el quehacer del príncipe se supeditase siempre a principios morales. El rey prudente es el apelativo que le pusieron en su época, así que algo de razón tendrían. Nunca se precipitaba en ninguna decisión
Incluso dilataba en exceso sus decisiones para tenerlo todo atado y bien atado. Pero como cualquier ser humano, cometió muchos errores en un reinado muy largo. Confió muchas veces en personas que precisamente no debió de haberlo hecho, como por ejemplo en su secretario Antonio Pérez, hombre de una enorme capacidad de convicción. Resulta increíble la confianza que depositó en este personaje tan oscuro, por el que se involucró en un asunto tan peliagudo como el asesinato de Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, muerte que, por cierto, solo convenía a los intereses de Pérez. El rey se dejó arrastrar a una empresa que manchó su nombre y reputación y donde no tenía nada que ganar. En cualquier caso, a pesar de ciertas sombras, Felipe II es el rey más representativo de España, guste o no. Responsable de la máxima expansión del imperio y de cosas tan importantes como la conquista y civilización del Nuevo Mundo. Fueron los españoles los que llevaron la religión, el pensamiento europeo y las ideas grecorromanas. Es muy fácil echar por tierra todo eso sin valorar lo que significó. El patrimonio artístico y cultural universal, desde luego que le debe mucho a Felipe. El rey prudente reunió la segunda biblioteca más rica y extensa de su tiempo, después de la del Vaticano. Su biblioteca contaba con la mejor colección de arte oriental en aquellos años. Además, fue un gran coleccionista de pintura, esculturas y gabinetes de ciencias naturales. De hecho, Felipe II puso un alto interés en garantizar el máximo nivel científico y, desde luego, dotar a la sociedad de los reinos americanos de los seguros sanitarios oportunos para conseguir un adecuado eco para la cultura occidental. El protomedicato tuvo un papel esencial en todo ello. España le debe un pasado glorioso y la expansión de una forma de ser por el mundo. En muchas ocasiones, la palabra imperio tiene una connotación negativa, pero la realidad es que gracias a los imperios la historia ha evolucionado. Se han aglutinado los territorios y se han intercambiado ideas y tecnologías. Además, el imperialismo que representaba España fue de carácter generador, heredero del romano. Por tanto, para nada un concepto negativo. Otra de la leyenda negra sobre Felipe II es que tradicionalmente se le califica de intolerante religioso, pero el sentido de la tolerancia que tenemos hoy procede de la Ilustración y del Romanticismo. Es cierto que en la época de Felipe II había gente más dispuesta que él a dialogar y a ser más pragmáticos en las cuestiones religiosas en aras a un entendimiento. Por ejemplo, Catalina de Médicis, regente de Francia, que promovió negociaciones de paz entre católicos y protestantes. Sin embargo, hay que recordar que aquello no le sirvió de nada, pues la intolerancia era insalvable. Felipe II, aunque a veces fue pragmático, dejó claro que él no quería gobernar sobre el hereje y no se dejó arrastrar por los cantos de sirena de una solución pacífica. Seguramente, si hubiera hecho como Catalina, le hubiera salido igual de mal, pues había posiciones muy intransigentes en ambos bandos. De igual modo que Felipe II no quería reinar sobre herejes, tampoco se metió a decirle a Isabel I o a otros reyes protestantes cómo debían actuar en materia religiosa. Si luego llegaron al enfrentamiento con Inglaterra, fue porque la reina inglesa se pasó años minando la reputación de la monarquía española. Por ello, no sería muy exacto dibujarle como alguien exageradamente intolerante para la norma de aquella época. Es cierto que Felipe II era muy tímido, de hecho, se construyó una imagen de alguien inaccesible para aumentar su aura de todopoderoso, pero detrás se escondía timidez e inseguridad. Su vestimenta de negro, símbolo de poder y elegancia entonces, quizá ayudó a realzar todo esto, ese halo sombrío con el que se le describe, pero lo cierto es que no siempre fue de negro. Por ejemplo, en su juventud se casó completamente de blanco y en su segunda boda de plata. El uso del negro fue más presente tras enviudar 4 veces y tras la muerte de hermanos e hijos. Otra de las imágenes de la leyenda negra es que lo pintan como un rey obsesionado con el esoterismo y las ciencias oscuras. Lo cierto es que la alquimia le interesaba por si tenía alguna consistencia científica, pero no le causaba gran curiosidad, como se ha dicho tradicionalmente.
No tenía, como Rodolfo II e incluso Isabel I, magos de consejeros particulares, porque no creía en eso ni en las adivinanzas. Cuestión aparte es que el Escorial tuviera una simetría mágica porque todo tenía un significado dentro del programa iconográfico de la monarquía, pero no por ocultismo. En la construcción del Escorial no hay puntadas sin hilo.